Pues le comentaba que el trabajo de esta noche va en la dirección de cómo el miedo puede afectar la creatividad. Y sabemos que el miedo es algo que casi todos los seres humanos, yo me imagino que todos los seres vivientes tienen miedo a algo, pues yo me imagino que un ratón cuando ve un gato se asusta, ¿verdad? Y imagínate, y que, qué sé yo, nosotros si nos encontramos con un león de frente, imagínense cómo nos ponemos, ¿verdad? Y hay cosas que en algún momento pueden generar miedo, que son mucho más sutiles y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y de qué manera eso puede afectar nuestro desenvolvimiento en cualquier área que nos estemos moviendo. Y entonces el miedo, sabemos que hay miedos reales y miedos imaginarios, ¿cierto? Ujú. Hay miedos reales, por ejemplo, si yo encuentro a un, como le dije, a un león que viene frente a mí, olvídese, yo no sé cuál de los dos va a correr más. Y ese es un un miedo real. Pero si yo me imagino que cuando yo salgo a la calle me voy a encontrar con un león o con un tigre o un tigre, ¿verdad? Que, o sea, hay una diferencia entre un tigre y un tigre, ustedes saben, ¿verdad? Sí, seguro. Ustedes los dominicanos son tremendos Ah, tigres. exactamente. El tigre es un animal, el tigre es un dominicano muy sabio. Entonces, te encuentras, si cada vez que salgo me imagino, pienso que algo malo me va a pasar, ese miedo va a actuar sobre mi sistema y me va a producir una serie de situaciones que me va a llevar probablemente a tomar decisiones erróneas. Si voy al trabajo, a lo mejor no sea lo suficientemente productivo ese día, no pueda ser lo creativo que debo ser en mi arte, si soy un artista, porque tengo miedo. Si tengo miedo de que se me va a ir la voz o de que el maestro de ceremonia va a meter la pata o que el músico no va a llegar o que, bueno, y todo ese tipo de cosas van a influir en la forma en que yo voy a expresar mi forma de ser y mi arte. Entonces, vamos a compartir la pantalla para comenzar a chequear lo que tenemos por acá. Ok, entonces, este es nuestro contenido y le hemos llamado el miedo y el proceso creativo. Y saben que este programa está de lo más interesante porque él, lo cerré, él me da a mí me pone lo que yo hablo me lo quiere escribir abajo, pero como él ya no, ella está en inglés y yo hablo en español, me hace unos jueguitos medio raros ahí, tengo que quitarle la voz para que no siga traduciendo lo que yo digo. Pues bien, entonces ahí vamos, el miedo y el proceso creativo. Y entonces vamos a hablar primero de cómo afecta el miedo a la creatividad. Y aquí cito a un experto, Loren Hilera, que dice que el miedo a cometer errores y fracasar paraliza y hace que se abandone la buena idea para no asumir riesgos. La creatividad requiere dar un salto en el espacio desconocido que a menudo cae en el fracaso. Ahora bien, dice ahí que el miedo a José Espinel. Dice ahí que el miedo a cometer errores y fracasar paraliza y hace que se abandone una buena idea para no asumir riesgos. Sí, el miedo paraliza, de hecho, siempre el miedo paraliza. El miedo es es una emoción que puede paralizarnos de hacer las cosas que debemos hacer porque tenemos el temor de que no salgan bien. Especialmente cuando tenemos la idea de que tienen que salir bien las cosas desde la primera vez, que todo tiene que estar bien. Porque no se nos enseñó a nosotros que cometer errores estaba bien. Como no se nos enseñó que cometer errores estaba bien, entonces pues tenemos mucho miedo al error, a no hacer las cosas bien, pero consideramos un fracaso. Porque cuando fracasamos en una situación, pues tendemos a proyectar esa situación de fracaso a diferentes actividades en el futuro y nos va a dar un miedo, nos va a crear un estrés tremendo y posiblemente sí comencemos a sufrir eso que llama ahí esa forma de paralizarnos. Y ya hemos visto que sí, que el miedo o nos paraliza o nos hace ser agresivos o nos hace ser muy
muy lentos, muy tranquilos, porque no queremos correr riesgo. Bien, entonces. Sí, con relación al miedo hay muchas cosas que decir. Exactamente. Porque a mí me gusta mucho el concepto que nos da un curso de milagro alrededor de él, que nos dice que solamente existen dos sentimientos en la vida, y que uno es el miedo y el otro es el amor. Sí, así que es. el miedo simple y llanamente es un grito que estás pidiendo amor por donde quiera que te pare. Por ejemplo, una persona que se paraliza porque no sabe, porque piensa que va a fracasar, lo que está pidiendo es amor. Ámame por lo que voy a hacer y acéptame por ello. Y cuando te pones a pensar en todas estas cosas, te das cuenta que a veces una pelea fuerte con otra persona que te esté en ese momento gritando o te esté en ese momento tratando de avasallar, lo que está pidiendo es dame un abrazo, ámame, porque esos son los dos sentimientos más grandes que tiene el ser humano. Inclusive la agresividad de muchas personas no es más que un grito de eso. Es un grito de necesito amor, necesito atención. Entonces, sí, el miedo pues nos hace comportarnos de diferentes formas dependiendo, ¿verdad? Del set de pensamientos que tengamos, de cómo nuestra mente está respondiendo a los impulsos. Quiero darle la bienvenida a las personas que acaban de entrar, a Adriana, a Fabián, y ¿quién más anda por aquí? A ver. José Espinel, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por llegar. Aquí estamos conversando esta noche, así que en cualquier momento que necesiten hacer una aclaración o contribuir en algo, pues se siéntanse libres de hacerlo, ¿ok? Porque esto se llama conversaciones sanadoras y liberadoras. Pues bien, entonces, ¿cuáles son los miedos que afectan nuestra creatividad? Esta noche quiero que la conversación sea muy interactiva. Simplemente voy a poner algunas cosas aquí para que entonces hablemos. Miedo al fracaso. Parece mentira, pero mucha gente tiene miedo al fracaso. Un miedo tremendo de que las cosas que hace no salgan bien. Y yo entiendo, por ejemplo, de que un cirujano, y tengo al doctor Jaramillo ahí, no es cirujano, pero me imagino que un cirujano debe tener mucho cuidado y miedo a fracasar, porque si la cuchillita se le va por otro lado, pues puede causar un problema bien serio, ¿verdad? Pero muchos de nosotros tienen miedo a no hacer cosas porque tiene miedo a fracasar, tiene miedo a que las cosas no salgan bien. Y el miedo al fracaso no es más que un miedo a que la gente diga, wow, o que este no sirve para esto, este no sirve para nada, esta persona no está calificada para lo que está haciendo. Y eso puede provocar que nosotros pues abandonemos hermosos proyectos de vida. Okay. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a cerrar los micrófonos mientras tanto. Ok. All right, ahora sí. Cerramos los micrófonos por un momento. Ahorita lo abriré. Miedo al fracaso. También está el miedo a no ser creativo. Y el miedo a no ser creativo tiene mucho que ver con las personas, ¿verdad?, que están que son artistas, que crean obras de artes, ya sea literatura, pintura, y en cualquier área, porque para todo se necesita creatividad. Por ejemplo, nosotros que hacemos el trabajo de Community, tenemos que ser creativos para presentar los mensajes, porque a veces hablamos de, qué sé yo, damos un título de un mensaje, y ese mismo mensaje lo podemos hacer con diferentes grupos, y la creatividad nos lleva a hacerlo diferente cada vez, y eso nos evita a nosotros ser como repetitivos, ¿verdad? Y canzones. Entonces, aún en esto que hacemos nosotros, tenemos que procurar ser creativos. El miedo a lo desconocido. Pienso que muchas personas hemos experimentado y quizás estamos experimentando miedo a lo desconocido. Casi siempre cuando uno tiene que tomar decisiones, por ejemplo, de mudarse a un sitio nuevo, a un país diferente,
cambiar de trabajo después de estar, qué sé yo, 15, 20, 30 años en un trabajo, hacer un cambio de trabajo, tomar la decisión de a veces de una separación después de muchos años, qué sé yo. Hay cantidad de cosas que nos dan ese temor porque no sabemos qué puede suceder después, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros en algún momento hemos experimentado ese miedo a lo desconocido. También tenemos por acá el miedo a ser ilógico. Y eso, yo me río porque a veces uno tiene miedo a ser ilógico, sin embargo, a veces es más lógico que de lo que supone. Porque una de las cosas es que nosotros queremos a veces estar muy ajustados a las cosas, ¿verdad? Que ya conocemos, a las reglas, a determinado tipo de situaciones. Y no nos damos cuenta de que a veces hay momentos especiales en que esas reglas se pueden romper y tener un éxito extraordinario. Por ejemplo, ¿qué vemos? Por ejemplo, actualmente no, normalmente la música que ha ido evolucionando tanto, cuando te pones a escuchar la música moderna, vas a encontrar que puedes encontrar una mezcla de ritmos afroamericanos, ritmos africanos, ritmos haitianos, ritmos de diferentes, que de repente tú oyes que hacen una sincronía con todo eso, y tú decías que antes eso era, o era una cosa o era la otra, pero ahora las músicas se mezclan y lo que pudo ser ilógico en un momento es bastante normal en este día. Miedo a ser juzgado. Y esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos miedo a ser juzgados, dejamos de ser auténticos definitivamente, porque queremos complacer a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y yo pienso que si hay un fracaso grande, posiblemente que podamos tener de ser eso, tratar de complacer a todo el mundo. Muchas personas no viven por miedo a ser juzgados, y sabemos que, por ejemplo, las personas que se dedican o que son criados para ser políticos, tienen unas crianzas bastante, como diría, como muy cuadrada, muy reglamentada para no tener esa oportunidad de ser juzgados, ¿no? Miedo a mostrarse, sí. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a mostrarse tal como es. Y aquí voy a que conversemos un poquito sobre esos miedos que hablamos ahora. ¿Alguien quiere decir algo sobre ellos? Abra su micrófono el que quiera hablar. Vamos, conversadores. Bueno, arranquemos ya que... ¿Cuánto? Dale, Juanito. Bueno, hay un libro que yo leí que me gusta mucho, que habla del tema y de pronto ustedes lo conocen, que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Señor, un En los clásico. en los últimos capítulos él habla de los 6 miedos básicos que controlan al ser humano, porque pues a él se le encomendó entrevistar en esa época a los millonarios de la época. Usualmente pues nosotros referenciamos riqueza con dinero, pero básicamente él se enfoca en prosperidad, porque la prosperidad lo abarca todo, y él habla de eso, lo que tú decías. Él dice que el ser humano básicamente tiene 6 miedos básicos: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a quedarse solo, miedo a la muerte, y que son miedos básicos. Pero él dice que hay un miedo más sutil que no nos damos cuenta, que son las influencias negativas. Y esas influencias negativas, por supuesto, afectan nuestro comportamiento, porque lo que vemos, lo que escuchamos, tiene una influencia en nosotros. Entonces, si el miedo es parte básica del ser humano, lo importante no es tener miedo, sino aprender a controlar ese miedo, manejarlo. ¿Y cómo se maneja? Pues sabiendo quiénes somos, que somos seres con un potencial, pero eso hay que trabajarlo, como tú decías ahora. La creatividad, el imaginarme fuerte, porque los pensamientos son los que determinan cómo yo me comporto. Si yo pienso menos de mí, pues ese va a ser mi comportamiento, pero para eso es estos espacios, eso es lo que quería compartir.
Sí, Juan, y esa palabra que dijiste, el miedo sutil, la utilicé en la introducción al principio. Creo que antes de tú entrar, estamos hablando de ese miedo sutil que a veces no sabemos que lo tenemos y nos está deteniendo y nos está saboteando. Por ejemplo, ahora mismo, con todas las informaciones que estamos teniendo, quizás no estemos mostrando un miedo directo, pero probablemente hay cosas que no las estamos haciendo, no nos atrevemos a hacerlas, no sabemos por qué no la estamos haciendo, pero nos estamos deteniendo de ser más productivos, de hacer más cosas, porque hay un miedo sutil, un miedo que no conocemos que puede estar afectándonos. Gracias, Juanito. ¿Alguien más? Bueno, ¿y qué te parece el miedo tan grande que es el miedo de mirar dentro de ti? Hay un miedo ahí muy grande y nuestro sendero espiritual pues se basa mucho en ello cuando tienes que trabajar con mucha gente que llegan hasta nuestras congregaciones y entonces llegan y se van rápido porque nuestra filosofía es hacernos responsables verdaderamente de todo lo que sentimos, pensamos, hacemos y que nuestro mundo es creado a base de nuestros pensamientos. Y cuando a veces decimos esto, da un miedo tan grande. Da un miedo tan grande porque eso te hace pensar y dirigirte a tu interior y ver qué estás pensando y qué estás sintiendo y cómo estás actuando. Y ese miedo paraliza y te hace escabullirte y no dejar que tu Cristo interno y tu espiritualidad pues salga a relucir y empieces a amar verdaderamente como debe ser. Así es. Mira, siguiendo eso, sí, una vez en un mensaje, había una persona en el salón y normalmente mis mensajes no son nada metafísicos, mis mensajes son mensajes muy normales, que se hace que sea una interpretación muy ligera de algunas cosas. Pero yo mencioné en los avisos de la clase de metafísica en la tarde. Y eso fue suficiente para que la señora se fuera y no volviera nunca más. Solamente porque escuchó la palabra metafísica. Imagínate el miedo que a esa señora le dio escuchar esa sencilla palabra. ¿Yeah? Así que ya imagínense. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo aquí? Yo le quería comentar que cualquiera que sean los miedos, el miedo que te detiene, porque ya sea por miedo al fracaso, miedo a ser creativo, sea lo que sea, el miedo es la forma que tú detenerte en tu crecimiento, en tu propio crecimiento y hacia lo mejor, hacia el mayor logro en tu vida, porque cuando tienes miedo no te decides hacer nada. Te paralizas. Así es. Doctor Jaramillo. Permíteme la palabra. Ahí va, ahí la tiene. Bueno, hay un autor que admiré muchísimo, se llama Anthony de Melo. Oh, sí, jesuita, pues, jesuita que por haber escrito algunas cosas incluso lo expulsaron de allá, por ser metafísico, exactamente. Anthony de Melo era un metafísico que además tenía orígenes hindúes y copió mucho de su cultura, ¿no? Sí. Bueno, entonces Anthony de Melo habla del exceso de equipaje que tenemos los seres humanos. Y los elementos de un exceso de equipaje son, primero que todo, el miedo. Él habla de los prejuicios, de las falsas creencias, de los apegos. Pero al final, si analizamos cada uno de esos disfraces, son disfraces del miedo. Exacto. ¿Qué es un prejuicio? Pues miedo al que dirán. Es un apego, miedo a perder cualquier cosita por allí. ¿Qué es una falsa creencia? El miedo al diablo, el miedo al infierno. Y todo el cuento con que adornaron el mensaje realmente cristiano, ¿no? Exacto. Porque en esas disertaciones se habla siempre del enemigo, refiriéndose al demonio. Para mí el enemigo es el miedo, ¿no? Porque es que además el miedo tiene una connotación que es fisiológica. Es decir, nosotros reaccionamos cuando nos sentimos amenazados por una circunstancia especial. Y en ese momento las glándulas suprarrenales disparan adrenalina y cortisol. Y tomamos una reacción o de huida o de podernos defender. Hasta ahí la cosa está bien, ¿no? Es instinto de conservación. El problema de esos disparos de adrenalina es cuando se vuelven repetitivos. Igual se califica el estrés como dañino. El estrés no es dañino, es bueno.
Si no nos estresáramos en algún momento, no reaccionaríamos. Si el bebé no llora porque tiene hambre, no mama. Él tiene que estresarse un ratico para conseguir una respuesta, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que identificar muy bien los miedos, porque de pronto nos vamos a volver los machos machotes, que no vamos a sentir miedo, y resulta que vamos a ser incongruentes también frente a determinadas circunstancias, y es también poder utilizar muy bien esa manera de responder cuando hay una agresión, un agresor del externo que de pronto nos puede estar afectando. Entonces, hay unos miedos que están muy exacerbados, que tienen que ver con niñez. Por eso hay que descubrir Freud decía que el 73% de la problemática del ser humano está allí, en lo que sucedió antes de los 7 años. Y de ahí hay muchos miedos, ¿verdad? Muchos miedos nos metieron en ese momento por castigos, etc. Y por último, yo quería compartirles que pues yo tuve el COVID, tuve momenticos muy críticos porque realmente me afectó fue el sistema nervioso, es decir, mi parte mental y mi parte emocional. Y yo logré, y esto sí es especulación mía, ¿no? Esto no es de ningún autor, por favor ténganlo en cuenta. Sí, sí, sí. Yo siento que el miedo natural, fisiológico, que viví en ese momento, tenía que pasar. El inconveniente fue cuando ese miedo se me volvió en temor. ¿Qué quiere decir eso? Que ese temor empezó a hacerme profetizar cosas, anticiparme a los acontecimientos, o sea, preocuparme. Ese es el temor. Y finalmente, como le paraba bolas a aquello, sentí el pánico. Y el pánico, como decían ahorita, pues inmoviliza realmente. El pánico me inmovila, no me permite discernimiento, y ahí sí no puedo enfrentar nada, sino que me enredo en mí mismo, en mis temores y en mis cosas, y no puedo fluir. Ese es mi pequeño aporte, mi querido profesor. Oh, no, tremendo. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Pues miren, continuamos. Bueno, hablamos del miedo a mostrarse, miedo al rechazo, miedo a no ser digno. Ay, mamita. Miedo a la hoja en blanco para los que escriben. Ah, José, gracias. Adelante. Bien, yo quiero aportar con una idea acerca del miedo. Ajá. El miedo, todos los seres humanos lo sentimos, pero dependiendo de cómo lo vamos a recibir para que no se convierta en pánico. Y lo voy a decir por experiencia propia. Uh-huh. Yo tuve a la edad de 21 años un miedo terrible, porque yo sí fui un hijo de casa chica. Y el miedo fue porque falleció mi mamá, me quedé joven y éramos solamente ella y yo. Entonces dije, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué será de mí? ¿Para dónde cogeré? Y yo vivía en un barrio en mi país, un barrio caliente, un barrio feo. Felizmente alguien, un padrino, me invitó a irme a la casa de él. Pero yo seguía con ese miedo. Pero lo aproveché sin querer, lo aproveché por consejos. Uh-huh. Y pude sobresalir en ese barrio, pude sobresalir dentro de mí. Aprendí a acercarme a Dios, aprendí a ser mejor, sin dejar a un lado mi juventud, sin dejar a un lado mis deseos de joven, de estar con otros jóvenes en fiestas, pero no mundanas. Uh-huh. Yo tuve una juventud normal, pero no abundante, porque al mismo tiempo que estudiaba tenía que trabajar, pero también le daba tiempo a mis amistades. Ahora estoy orgulloso de ese miedo, por cuanto
Gracias a Dios no tuve hijos fuera de mi casa. Ajá. Y los hijos que tengo son exitosos. En este momento yo le estoy hablando a ustedes desde Las Vegas, California. Generalmente yo vivo en Nueva York, pero estoy invitado por mi hijo, por mi nuera, a estarme un tiempito aquí. Qué bueno. Yo ya soy jubilado. Qué bueno. Y mi otro hijo que vive en Nueva York también pasó por la universidad, estuvo estudios universitarios, cosas que yo no los pude hacer. Qué bueno. Sin embargo, tuve unos buenos trabajos en mi país. Entonces, mi aportación en este momento es que hay que hacer lo posible para que el miedo no se convierta en pánico. Gracias. El miedo, combatirlo. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Con fe. Con ahí fe vamos a en llegar. Dios. Ahí vamos a llegar ahora. Genaro, don José es una de las personas que asisten a mis clases. Sí, ya sé. Le doy gracias por estar acá. Yo le mandé la invitación y don José se fue ayer o antier para Las Vegas. Sí, no, yo sé, pues yo he visto tu trabajo y lo he visto él ahí contigo. Bien, gracias, José. Siempre listo a cooperar. Ok, entonces, ¿cómo perder el miedo? Una buena forma de perder este miedo es tomar tus proyectos o ideas como experimentos. Piensa que estás probando algo y no sabes el resultado, pero podrás aprender al proceso de exploración. Muchos de los grandes descubrimientos de la humanidad se han producido por error. O sea, no hay que temer, sino echar hacia adelante, hacer lo que hay que hacer. Si fallamos, continuar, y a veces en el fallo podemos encontrar algo fuera de serie, como son estos productos que les voy a mencionar aquí, la penicilina. La penicilina se produjo por un accidente, cuando Alexander Fleming dejó un pan y le creció un hongo y vio que ese hongo servía para eliminar las bacterias, y ahí comenzó el proceso de la penicilina. La Coca-Cola también. Esto fue una mezcla de un jarabe ahí con una bebida carbonatada, un jarabe de coca, y se hizo la Coca-Cola. Las galletas esas que la gente se vende tantos millones de galletas de esa chispa de chocolate. La señora que inventó esto ella estaba haciendo unas galletas de chocolate, pero se dio cuenta cuando tenía todas las masas preparadas que no tenía chocolate suficiente. Y lo que hizo fue que partió el chocolate en pedacitos, se lo tiró por encima de todas las galletas, pensando que el chocolate se iba a derretir. Pero el chocolate se quedó en trocitos ahí dentro. Y eso fue, bueno, ya tú te imaginas, un éxito total. Un supuesto error resultó ser un éxito. Las papas fritas, ahí yo me reí tanto con las papas fritas, porque esto fue un comensal en un restaurante francés que muy exigente el hombre. Le pusieron las papas fritas que no las quería así, que todavía estaban así, que no. Y entonces el chef se incomodó tanto que cogió se la puso tan finita, slice, tan finito, y los frió. Y como quedaron así duritas, oye, ese fue un éxito total. Y así ya tenemos las papitas esas que son deliciosas, las que vienen así en esos slice finitas. Entonces, el marcapasos también. Este señor que inventó el marcapasos estaba midiendo, estaba probando un aparato para controlar la temperatura del cuerpo, y entonces encontró que podía con esos impulsos eléctricos ayudar al corazón a marcar los pasos. El horno de microondas también. Este señor estaba inventando ahí, estaba con un trabajo, y de repente se dio cuenta que un dulce que tenía en la camisa se había derretido cuando estaba bregando con el aparato. Le puso otra cosa, entonces se dio cuenta en ese momento de que había creado, sin darse cuenta, un aparato que casi en todos los hogares hay uno. Y la droga, la LSD, también fue producto de una prueba que estaba haciendo un científico en un laboratorio, y la probó y se dio el primer viaje. Entonces de ahí pues comenzó la LSD a caminar por el mundo. Entonces, que esos accidentes provocaron
todas estas cosas que fueron tan exitosas. ¿Qué te quiero decir con eso? Que me dijo mi amigo José Pinel, no al miedo. El miedo está ahí, no importa, seguimos adelante, que van a haber cosas que van a suceder que nos van a permitir a nosotros realmente ser exitosos. Así que vamos a continuar para darle otro espacio para que continuemos conversando. Ahora, para perder el miedo, tenemos que recordar esto. Primero, olvídate del cuento. Si tú estás vivo, eres una persona creativa. Hay miles de formas en las que nosotros somos creativos. Y muchas veces nos damos cuenta de que, wow, ¿cómo fue posible? ¿De dónde me salió a mí hacer esto o decir esto? Y estás dando una conferencia y de repente te sale una cantidad de que tú dices, wow. Pues yo no creía que yo podía ser capaz de decir estas cosas. Y esta frase es rara. Y ahí se la voy a dejar para que la discutamos un momentito. No eres un genio, tienes un genio. ¿Qué ustedes creen de esa frase? ¿Quién quiere comentar sobre esto? Y vamos a hacerlo un poquito rápido para que nos dé el tiempo para terminar con el material. Tú no eres un genio, tienes un genio. ¿Qué tal le parece eso? Imagínate, eso te viene hablando como quiera que lo pongas, como que eres un co-creador. Imagínate tú, no eres un genio, pero tienes un genio dentro de ti, porque acuérdate que fuimos creados a imagen y semejanza de la fuente divina que nos sopló ese hálito de vida cuando nos creó, así que somos genios, queramos o no, pensándolo. No, a veces no lo creemos, pero lo tenemos dentro y podemos experimentar y expresarlo en cualquier momento. ¿Alguna otra persona? Tenemos a Aladino adentro. ¿El genio está adentro? Aladino. Aladino, en la lámpara, sí. Okay. Por eso será que decimos en Unity, somos las manos de Dios, la voz de Dios. Ahí es donde cuando me convierto en ese canal, soy la expresión de Dios, ¿no? Amén. La persona que escribió esto lo puso porque ella dice que cuando estamos en un proyecto, de repente viene una idea, como que uno dice, me llegó la idea, me llegó. Como que quiere decir que el genio no está en nosotros, sino que el genio está fuera de nosotros. Entonces, ahí viene la cosa. Por ahí va. Bueno. Eso es lo que le pasaba a Aladino, que Aladino pensaba que flotando la lámpara, el genio estaba fuera de la lámpara. Pero verdaderamente el genio estaba dentro de él. Entonces, cuando tenemos miedo, hay que hacer algo. No nos podemos quedar ahí sin hacer nada. Hay que buscar la forma de hacer algo. Dejarnos de quejarnos tanto y trabajar. Es que esto no me sale, que tengo un mira que no me da, que no puedo, que llamo a Jaramillo, mira que no puedo con esto, que no puedo, ayúdame, tú me puedes hacer este trabajo, que yo no puedo con esto, porque el miedo no me está dejando a mí expresarme, ¿verdad? Y la frustración, me encantó esta frase, la frustración no es una interrupción del proceso, la frustración es parte del proceso. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento determinado, y ahorita me pasó, yo estaba armando aquí un escritorio que compré hace como 3 meses y no lo había armado. Y de repente, cuando ya está todo casi listo, hay un problema para poner la parte de arriba porque tengo que alinear 3 huecos. Y entonces tenía que verlo desde abajo. Imagínense, llegó un momento que dije, no, ya yo no sé qué voy a hacer, voy a quitar la tabla, voy a voltear el mueble, voy a ponerlo al revés, Después me dice, pero Genaro, me frustré un rato. Dije, espérate, quédate tranquilo y piensa. Oh, me llegó la idea. La llavecita Allen que tenía en la mano, lo que hice fue entrarla por el huequito a ver a dónde, moviéndola, a dónde se alineaba, pero entonces pasé el tornillo. Ahí está. Se arregló la cosa. Ese era un mueblecito de IKEA, ¿right? No, este es de otra marca, pero es bien fuerte. Y entonces estaba agregando ahí cosas tornillos. Entonces, la frustración es parte de esto. Lo que pasa, el problema es que no nos podemos quedar frustrados, porque si nos quedamos frustrados, entonces no avanzamos y no hacemos nada. Ahora, el miedo está presente, como alguien dijo hace un rato, todos hemos sentido miedo en algún momento y está presente en algunas áreas de nuestras vidas. No vamos a estar exentos del miedo, eso es algo parte de nosotros.
pero es aburrido estar en miedo. Si algo es lo suficientemente auténtico, se sentirá original. O sea, hay que hacer lo que uno tiene que hacer y ponerle su sello si es lo más importante. La curiosidad es la verdad y la forma de llevar una vida creativa. Cuando hablamos de curiosidad, es que es importante que siempre estemos buscando diferentes fuentes, investigando cosas, tratando de mantenernos al día, buscando información que nos permita a nosotros cada vez estar más capaz de presentarle a nuestra gente algo que de valor, algo que le ayude a tener una mejor calidad de vida. Y esta es una parte muy importante. Olvidémonos de la perfección, de la fantasía de la perfección. El miedo más grande de nosotros es el miedo a no hacer las cosas bien hechas, a no hacerlas correcta. Definitivamente, cuando queremos ser muy perfeccionistas, perdemos tiempo, nos estresamos y ese miedo a que las cosas no salgan perfectas no nos permite a nosotros avanzar, ni nos permite a nosotros realmente hacer un trabajo adecuado. Y ahora, antes de yo hacer mi contribución, mi idea acerca del miedo, ¿alguien quiere comentar algo? Solamente algo, Genaro. Sí. Me encanta la definición de miedo en inglés, que es fear. Y el acróstico que fear, la F de que es una falsa y la E, evidencia que aparenta ser realidad. Sí, cierto es. Muy bonito está eso. Maravilloso. Ese poste que tú presentas ahí, ¿está presentando miedo o metiendo miedo? Es el enemigo. Pues, Genaro, yo quiero opinar. Sí. Realmente, ¿quién va a decir que no se tiene miedo en todas las circunstancias de la vida y lo que hemos pasado o lo que estamos pasando? Pero realmente el miedo siempre va a estar con nosotros, aunque nosotros digamos que lo estamos venciendo. Pero tenemos miedo por las cosas inciertas. El miedo nos paraliza. Yo tuve una situación que después que me pasó la situación me di cuenta cómo era el miedo de grande que yo tenía. Me paralizó, mis ideas no venían, siempre dormía pensando en las mismas circunstancias. El miedo que tenía era terrible, me enfermé, se me infló mi ojo, dije, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y todo lo que yo ahora digo, ese era el miedo tan tremendo que yo tenía. ¿Por qué qué? Porque yo no tenía fe en ese momento. Creí que no iba a salir de lo que estaba pasando. Pero en las circunstancias que es del miedo, sí realmente a uno lo paralizan. No me venían ideas, yo no tenía ideas y yo ahora que ya dejé esa situación, me siento, la veo de otra forma, la veo que era lo que tenía que suceder, la veo que gané, la veo que me dio fuerzas de seguir, que soy otra Marta, que aunque siempre he pensado que soy fuerte, ahora me siento más fuerte y tengo fe. Siempre cualquier cosa que me pasa, tengo fe. Mi amigo Juan Perea, él me decía, ten fe, y yo no hallaba, yo decía fe, pues yo me crié en el catolicismo y a veces uno mira la palabra fe y otras palabras de otra forma. Pero cuando llegué a Unity, vi otra forma de ver la fe, la esperanza, el amor, el compromiso, el amarse uno, el quererse uno, en que la fuerza la tengo yo, que todo lo tengo adentro, que yo no tengo nada afuera, sino que en mí va a seguir adelante. Y sí, y no creas, a veces me puede dar algo de miedo, pero ya estoy más segura en mí misma. Y como hablábamos de lo que estamos diciendo de la metafísica, yo veía la metafísica de otra forma. Yo la veía como algo que no era para mí, pero ahora entiendo que es la metafísica. Es como lo que dice la fe. ¿Qué es la fe? Es muy parecido para mí eso de la metafísica. Bien. Gracias, Martita. Realmente, cuando nosotros comenzamos a buscar un asidero
en ese gran poder que es Dios, que existe en nosotros, que vive en nosotros, que mora y se pesa a través de nosotros. Y cuando entendemos esto, muchos miedos van a desaparecer y van a llegar miedos y pueden quedarse por un momento, pero cuando tú le recuerdas el miedo de que el que está contigo es más grande que el cual que él, entonces el miedo se aplaca y las cosas comienzan a ponerse en su justa dimensión. Por eso es importante desarrollar esa fe, la seguridad de que Dios es contigo siempre. Y por eso una de las cosas que yo hago mucho énfasis en mi gente es que siempre se acuerden de la oración de protección. Si usted tiene cualquier temor de la clase que sea, dígasela calladito o dígala en voz alta como le dé la gana, pero apréndasela de memoria y repítala cuantas veces sea necesario. Cuando yo vine a vivir aquí a Estados Unidos, fui a vivir al Bronx, en una parte que, miren, era bastante fuerte. Después viví en Harlem, cuando en Harlem era una cosa terrible, porque Harlem hoy en día es un paraíso, ¿ve? Y entonces, cuando yo salía de mi casa, cuando yo salía de mi trabajo en la madrugada para atravesar esa calle, llegar donde yo vivía en Harlem o donde vivía en el Bronx, era fuerte la cosa. Pues entonces lo único que yo hacía era, iba ahí con mi oración de protección, repitiéndole qué hacía. Entonces yo me sentía seguro, me sentía tranquilo, con fe, y el miedo se disipaba. Porque recuerden que cuando nosotros tenemos miedo, como el doctor Jaramillo lo explicó muy bien, nosotros segregamos sustancias que cambian la química sanguínea de nosotros y cambian la energía de nosotros. Y cuando una persona percibe que tú tienes miedo, no solamente percibe miedo, sino percibe también posible agresividad. Entonces la cosa se complica mucho. Por esa es la razón de la importancia de mantenerse en paz. Y si tenemos, por ejemplo, un instrumento tan maravilloso como esa oración de protección de Unity que James y Freeman la hizo tan maravillosa, pues nos puede servir mucho para despejar el miedo. Ahora bien, vamos a mi contribución. Como ustedes saben, yo a veces soy un poquito controversial con las cosas y me encanta hacerlo. Entonces, esta es una definición que yo tengo del miedo creativo. ¿Qué es el miedo creativo? Esto es de Genaro Aquino. El miedo creativo es el detonante de la chispa creativa que impulsa a los seres humanos a encontrar soluciones y alternativas que son estimuladas por la posibilidad de perder un bien o de proteger lo que ama. Repito, el miedo creativo es el detonante de la chispa creativa que impulsa a los seres humanos a encontrar soluciones y alternativas que son estimuladas por la posibilidad de perder un bien o de proteger lo que ama. ¿Por qué se me ocurrió a mí esta idea del miedo creativo? Porque yo sé que algunas personas en medio del miedo han tomado decisiones de crear cosas para protección. Y aquí vamos con ella. Algunos inventos que para mí son originados en el miedo. No tiene que ser así. Esas son ideas mías. Por ejemplo, el paracaídas. Cuando la gente comenzó a pensar, oye, si se cae el avión, por ejemplo, que los paracaídas comenzaron a utilizarse, ¿verdad? En los aviones militares. Si un avión se cae, ¿cómo nos salvamos? ¿De qué manera podemos salvarse a una altura de tal? El miedo a no perder la vida nos ilumina la mente y nos inventamos el paracaídas. Otro, la caja de seguridad. Cuando comenzaste a pensar que tengo joyas, que tengo dinero y que tengo que tenerla segura, pues me inventé un cajón grandote ahí de hierro, ¿verdad? Con combinaciones y cosas para proteger mi dinero. Las armas de fuego. Y hay otra cosa que no puse aquí, que son, por ejemplo, los sistemas de seguridad para las casas, ¿verdad? Que ahora son tienen cámaras, que te avisan, todo ese tipo de cosas. Se origina en el miedo a que te roben, a que te asalten o a que te puedan quitar la vida en tu propio hogar. También las bolsas de aire de los carros, una protección, y los chalecos antibalas. Y hay muchísimas cosas más que yo estoy seguro que Genaro piensa que fueron originadas en eso que llamamos miedo. Entonces, ¿qué ustedes opinan de esta contribución mía en esta noche al asunto del miedo?
Mira, el delantal cuando se está cocinando también fue producto del miedo a no mancharte o a quemarte cuando estás friendo un bistec o unos tostones bien sabrosos. Ajá. También los anticonceptivos. Ave María. Bravo, Juan. Bravo. Ahí está uno. ¿Quién más me aporta otro? Los pañales desechables. También. Yo pensé en ellos, ¿sabes? Los candados también. Los condones. Los preservativos. Sí. Sí, están acabando los muchachos esto. Todo eso. Entonces, tienen miedo, tremendo miedo que le tienen a la vida. cuando Pero, José... Genaro, lo que tú dices realmente es verdad. El miedo nos hace ser originales y sacar cosas como lo que pasó hoy, lo que está pasando. La pandemia no ha pasado, pero cuando la pandemia empezó, yo perdí completamente mi trabajo porque yo trabajo independiente y doy clases. Entonces, perdí todo mi trabajo, todo. Cerraron todo donde yo voy y nada. Pero pues gracias a Dios que se inventó la computadora y ya empezamos con Zoom y ya empezamos. Y realmente he aprendido cantidades y necesito que Genaro me regale tiempo y me enseñe un poquito más de lo que él sabe. Pero yo doy clases ahora, doy 3, 4 clases online que dio la forma de aprender. Aprendí. Mis hijos me regalaron la computadora que tengo ahora, que es mucho mejor de la que yo tenía. Y fue miedo, sí, me hizo surgir y son muchos miedos que sentí, pero mira, por eso está bien la palabra que tú le utilizaste ahorita, es verdad. Bien, gracias Marta. Pero es una cosa muy importante que yo siento, que es que el miedo te conecta a Dios y al conectarte a Dios, Él ve en ti una necesidad y es un deseo de tu corazón. Y entonces Él te suple esa necesidad que tú tienes para el bien absoluto que es Él en ti y que ves entonces un mundo mejor. Mira, yo te digo hay una cosa que quiero, dame un segundito Marta. José habló ahorita de cuando él se quedó solo y viviendo en una situación que no era muy agradable. Sin embargo, el miedo que él tuvo lo mantuvo tranquilo y lo mantuvo haciendo las cosas que él tenía que hacer para no caer en lo que él estaba viendo a su alrededor. Entonces, el miedo también en un momento determinado te puede enseñar a protegerte, a caminar bien derecho, porque tú estás viendo lo que está pasando a tu alrededor y tú no quieres caminar por ahí. Sí, Marta. Sí, que yo decía que cuando yo ahora lo puedo hacer, digo, me centro en Dios y bueno, Señor, ayúdame, muéveme mis manos, llévame a la página, llévame a lo que tengo que hacer y me centro en Él, porque antes no, yo buscaba fuerzas de otro lado, pero ahora yo sé que siempre está conmigo y que Él me guía en mi camino. La oración de protección. Pero estaba preguntando aquí, Genaro, preguntó alguien, ¿cuál es la oración de protección? Sí, a Gaby, yo se lo voy a enviar ahorita, aparte. Genaro, y si tú me permites, yo tengo una grabación aquí en la melodiosa voz de nuestra ministra Josefina Obando. Con una versión muy especial, sin desfigurar la oración inicial. Ella le pone un valorcito agregado que me parece bien interesante para la persona que está preguntando. Entonces, si me lo permite, yo pongo, ¿verdad? Claro. ¿Ok? Sí, dale. Pongo. ¿Por qué? No se oye. ¿Ahora sí? No. No se oye. No, no se oye. Ay, cayó. No, es difícil que se oiga porque tenía, sí. Sí, no, creo que no. No me salió el experimento aquí. Ok. Hacemos una protección. Tú no le tienes que compartir el sonido por la computadora. Que te conecta muy bien.
Ponlo allí. Bueno, después me la envía entonces. Bueno, ok, bueno. Aquí tengo una frase para recordar. Y es de un señor que se llama Ben Sander, que dice: la inspiración y el crecimiento verdaderos provienen únicamente de la adversidad y de los desafíos, de alejarse de lo que es cómodo y familiar e ingresar a un terreno desconocido. Me encantó esto. O sea, claro, los desafíos son los que nos inspiran y nos ayudan a crecer. Ninguna persona que esté sentado en su casa esperando, oyendo, qué sé yo, ahí viviendo, nada más comiendo, quizás pueda tener una inspiración a hacer algo diferente, pero cuando tiene un reto, un desafío o una adversidad, tiene que moverse, y al moverse va a encontrar soluciones y hacer cosas diferentes, especialmente cuando esté en un terreno desconocido. Pues bien, mi gente, entonces, miren, antes de terminar, yo quiero invitarlos a este taller que va a ser virtual el 8 de enero. Nosotros vamos a ser presencial ahorita el 12 de diciembre, pero el virtual va a ser el 8 de enero. Y se llama Sé lo que viniste a hacer. En ese taller lo que vamos a tratar es de recordar nosotros a qué vinimos acá, qué cosas quizás nos han detenido de hacerlo y cómo podemos retomar el camino para hacer eso que realmente vinimos a hacer y somos, aunque no lo estemos demostrando en el momento. Ese taller va a ser virtual el enero 8 y va a ser de 2 a 6 de la tarde, es un sábado. La donación va a ser de $25. Y lo voy a hacer presencial el 12 en el ministerio y va a ser sábado de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ahí pues ya tiene otro precio porque conlleva, ¿verdad?, una serie de cosas más que hay que hacer. Pero ahí vamos. Así que los invito. Y por otra parte, le quiero recordar algo. Nosotros ya estamos entrando, ¿verdad? La semana próxima no vamos a tener esto porque cae el día de Thanksgiving. Y como tenemos el día de Thanksgiving, yo lo invito a que le saquen una foto a su pantalla, para que si sale de su corazón donarla a nuestro ministerio, hacer alguna donación, ahí tiene la información para hacerlo. Nosotros tenemos, como ya ustedes saben, qué sé yo, duramos casi 2 años, ¿verdad? Trabajando con el ministerio, 1 año y unos 9 meses cerrado. Tuvimos casi el día, pero todavía estamos un poquito atrasados con algunas cuentas, y entonces si ustedes pueden hacer alguna donación, pues bienvenida sea. Entonces ahí está, pueden hacerlo de esas 3 formas. Pueden utilizar esta cuenta de banco del TD Bank, ahí está el número de ruta, el número de cuenta. También puede ser vía correo, enviando un cheque money order a esta dirección. Esta es la dirección oficial del ministerio. La tengo aquí en mi casa porque allá hay problemas con los buzones, pero siempre el cheque sería hecho a nombre del ministerio. Y por cel puede usar ese número de teléfono, que es el 463069028. Así que eso es, ya ustedes saben, si pueden hacerlo, se lo agradeceremos infinitamente. Bien, vamos a cerrar aquí. Y ahora, Xiomara, quiero escucharte. Bueno, yo he estado aquí inmersa en todo lo que se ha comentado, feliz de escuchar todas las formas de miedo, claro, y sus aportes siempre son muy importantes. Somos estudiantes y somos todos maestros, como siempre digo. Así es. O sea que, nada, y aprovechar ese miedo cuando venga y decir, espérate, déjame ver qué es lo nuevo que voy a aprender. Bien, entonces, señores, vamos a darle la bienvenida a Fabián Lima, que está por ahí, a Gaby, que entró ya casi al final de la cuestión, y a Adriana. Ya, bueno, había saludado a Adriana. Entonces, pues, sí, gracias. Es un placer enorme, José, por que estuviste aquí, por tus aportes. Gracias, gracias, gracias. Ya sabes que aquí el próximo jueves no vamos a tenerlo porque tenemos ya Thanksgiving, pero el siguiente sí estaremos de nuevo por acá.
y vamos a concluir esta noche recordando lo siguiente. Señores, es normal tener miedo, pero nosotros tenemos que convertir ese miedo que nos sirva de un impulso para nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer. De alguna forma u otra, no sé, ustedes muchachos que están acá, que casi todos los que estamos acá de alguna manera u otra trabajamos con frente a público. ¿Quién de nosotros cuando se para allí en un púlpito o en una plataforma a hablar no siente un poco de temor? Yo levanto las dos manos. Levanto las dos manos porque siempre en un momento determinado está ese temor. Y ese temor nos hace a nosotros a hacer las cosas mejor. Porque es como un gusanito que te está diciendo que tú eso que tú hiciste lo puedes hacer mejor. O te cuidas de hacer las cosas bien hechas. Entonces, lo que hay que es transmutar ese miedo, ¿verdad? En una energía que le permita a uno pues, ser más auténtico, ser más expresivo y poder comunicarse de la mejor manera. Así que muchísimas gracias. Vamos a aprovechar al doctor Jaramillo, reverendo doctor Jaramillo, para que nos despida en oración, porque hace días que no estaba por aquí, así que le damos esa multa para que nos despida en oración. Pues, queridos amigos, voy a aprovechar para hacer la oración de protección, ya que nos salió de la otra manera. Concentrémonos un poquito en nuestro interior, pongamos allí la atención en el corazón, como decía Charles Fillmore, en el santuario del amor. Y decimos lo siguiente: la luz que es Dios nos rodea, el amor que es Dios nos envuelve, el poder que es Dios nos protege, la presencia que es Dios vela por nosotros. Y sabemos que es así. Gracias, Dios. Y así es. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias a todos. Gracias, Víctor. Y muchísimas gracias a todos y esperamos que el próximo jueves, cuando estemos reunidos en esas mesas bastante fastuosas, con bastantes alimentos y rodeados de familiares, recordar este grupo de conversadores divinos y perfectos y darnos las gracias por reunirnos, así como al círculo de lectores de la reverenda Xiomara Malagón y todos juntos. Así que los bendigo mucho y los tendremos en nuestros corazones. Y en sus oraciones recuerden ponerme y colgarme en sus oraciones. ¿Ok? Que sí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz Thanksgiving. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Hasta mañana. Felices fiestas. Bueno. Gracias. Happy Thanksgiving. Ay, Mañana, enteros. Bye bye.